Sean bienvenidos, estimados amigos, a este tutorial en torno a estos tres puntos importantes dentro de toda investigación. El día de hoy hablaremos de forma precisa del tema de investigación, especialmente de su delimitación y los tres puntos fundamentales para armarlo. Hablaremos del problema, esa famosa pregunta que nos va a llevar hacia descubrir nuevos conocimientos, y sobre la postura, que no es otra cosa que la respuesta al problema que estamos planteando. Veamos en primer término nuestro tema. ¿Cómo se selecciona y delimita un tema de investigación? Aquí hay dos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta: la selección por un lado y la delimitación por el otro. Ten en cuenta que seleccionar un tema es muy importante porque es aquel que nos va a permitir desarrollar la investigación. Entonces, para ello es importante determinarlo con claridad y precisión. El contenido del trabajo que se puede presentar nos va a ayudar a que esta investigación se desarrolle de manera correcta. Así, debemos hacernos la pregunta: ¿qué deseo investigar? Esta pregunta será el norte que nos plantee el tema de investigación. La respuesta, efectivamente, será el asunto que abordará esta investigación. Por otro lado, debemos plantearnos cuáles son los aspectos esenciales que debemos tener en cuenta para elegir una investigación. Hemos dicho que debemos plantearnos la pregunta: ¿qué deseo investigar? Una vez que nos hemos respondido a esa pregunta, y esta puede ser de múltiples formas, es importante tener en cuenta estos aspectos esenciales. Primero, el tema debe ser de interés para el lector y de índole actual, es decir, debe llamarte la atención, debe gustarte este tema. No puedes escoger un tema que no te agrada. Si bien es posible que en algún momento, dependiendo de las circunstancias, sea un curso, sea en el trabajo, te obliguen a escoger el tema o te sugieran un tema, en todo caso, es importante que tú encuentres ese especial gustito, ese tema que te va a agradar. Dirían los chefs, ese sazonador que te va a dar el ímpetu para seguir investigando. Ese es el primer elemento esencial que debemos tener en cuenta. El segundo elemento esencial es que el tema a investigar debe ser relevante, es decir, debe ser destacado y además confiable. Esos tres elementos dentro de este bloque te ayudarán a escoger un tema de manera adecuada, que sea relevante, que llame la atención y que sea confiable sobre todo. Finalmente, recuerda que la extensión del tema debe estar pensado en función del tiempo que le vas a dedicar a la investigación. Si le vas a dedicar años, pues entonces es un tema muy amplio y vas a poder desarrollar uno por uno. Pero si le vas a dedicar días o meses o semanas, tu investigación debe ser puntual y bastante específica. Ahora, no basta con tener estos elementos. Debemos tener en cuenta ciertos criterios, ciertas razones para delimitar. Es decir, para establecer cuál es el parámetro. Tres elementos son estos los que nos van a ayudar a establecer los parámetros. El primero consiste en la delimitación temática, es decir, hacernos la pregunta acerca de qué es la investigación. El segundo, la delimitación temporal. ¿En qué momento en qué momento se realiza esta investigación? Y finalmente, ¿en qué lugar o contexto? La delimitación espacial, en dónde se da la investigación. Veamos de manera rápida estos tres elementos. Hablando de la delimitación temática y espacio-temporal. En cuanto a la delimitación temática, se trata de identificar qué aspecto se quiere profundizar a partir de la temática general. Es decir, si estás viendo, por ejemplo, estás estudiando la capa de ozono. Entonces, ¿qué quieres estudiar de la capa de ozono? ¿Acerca de qué? ¿El agujero que se encuentra en ella? ¿Quieres investigar las características? ¿Qué es lo que quieres investigar de la capa de ozono? Ojo, que es a partir de ahí que vas a buscar o que empezamos la delimitación temática. Cuando decidimos qué aspecto de esta realidad mayor quiero estudiar. Si estás hablando y quieres estudiar
las acciones terroristas del siglo XX, entonces tienes que puntualizar qué cosa de esas acciones terroristas quieres estudiar. Ahora, no solo basta con decir qué, sino que es importante estudiar ese qué. ¿En dónde lo voy a estudiar? ¿En qué lugar? ¿En qué contextos se van a dar? Si estoy hablando de la capa de ozono, quiero estudiar cuál es el efecto de la capa de ozono, ese efecto en la Tierra, pero en la parte de Perú, en la parte de China, en la parte de Canadá, de Europa. ¿En dónde quieres estudiar ese efecto de la capa de ozono? Si estás hablando del terrorismo, ¿qué terrorismo estás hablando? ¿De dónde? ¿En el Perú? ¿En Colombia? ¿En Estados Unidos? Y finalmente, el cuándo, la etapa, la delimitación temporal. No solo debemos colocar qué, dónde, sino también cuándo se centran los hechos que se dan en el lugar en torno al tema que se está investigando. Si estoy investigando el efecto de la capa de ozono o el hueco o las características de la capa de ozono que se dan específicamente en la zona de Perú, especialmente en lo sucedido hace 50 años, pues todos esos elementos conforman nuestra delimitación espaciotemporal. Pero es importante que tengas en cuenta que el tiempo no debe ser arbitrario, o sea, no es cualquier fecha, no se trata de colocar una fecha por poner, sino una fecha que está de acuerdo a un espacio, que está de acuerdo a un tema. Entonces, veamos algunos ejemplos de temas delimitados de forma adecuada. Observa el primero: el uso de las prácticas poco éticas en la publicidad peruana en los últimos 15 años. Esto es un tema adecuadamente delimitado. Veamos los tres criterios de delimitación. En primer lugar, el tema. El tema hace referencia en este ejemplo a el uso de las prácticas poco éticas. Esto es nuestro tema específico. ¿Pero qué es lo que yo puedo ver? Puedo hablar de la ética, ¿no? La ética es el tema general. ¿Qué quiero hablar yo? Este uso de las prácticas poco éticas. Ahora, ¿en dónde quieres hablar? En la publicidad peruana. Date cuenta que aquí no es un lugar específico, no es un sitio. Se trata de un contexto, la publicidad peruana. Y finalmente, el último elemento, los últimos 15 años, hace referencia al tiempo en donde voy a estudiar las prácticas poco éticas de la publicidad peruana. Ojo, fíjate que existe una relación directa entre estos tres elementos. Y eso es muy importante al momento de delimitar un tema, que exista relación. Una cosa es hablar de los últimos 15 años y otra cosa es hablar en el siglo XVI-XVII. Un segundo, el ejemplo que te planteo aquí es la corrupción en el Poder Judicial peruano entre 1990 al 2000. Una vez más, la delimitación temática será la corrupción, el Poder Judicial peruano será el espacio y de 1990 al 2000 será el tiempo. Los tres elementos son importantes, los tres elementos están interrelacionados entre sí. Pero esto no termina aquí si es que no planteamos una pregunta de investigación. Las preguntas básicas que debemos tener en cuenta hacen referencia a estos cuatro enunciados que tenemos. ¿De qué manera algo? ¿Por qué motivos algo? ¿Para qué algo? ¿Y cómo algo? Estas cuatro tipos de preguntas nos van a ayudar a desarrollar una investigación de manera abierta y específica. Por eso, el objetivo de todo trabajo de investigación es responder con claridad y con fuentes precisas a cualquiera de las preguntas que estemos planteando. Hay que tener en cuenta que la pregunta es el eje principal y debe evitarse preguntas cerradas, que es que te busca dar respuesta a una definición, cuándo, un tiempo, es decir, cuándo cumpliste años. Uno puede investigar eso. No, ciertamente hay datos que valdrían la pena, pero en general son muy pocos. ¿Dónde se dio el ataque del 11 de septiembre? En Estados Unidos. Se acabó la pregunta, se acabó la investigación, no se podía ampliar más. Cosa distinta es cómo se dieron esos ataques, de qué manera, por qué motivos. Finalmente, cuánto también es una pregunta del tipo cerrada. Ahora, una vez planteada la pregunta, podemos seguir avanzando. Veamos los ejemplos que tenemos para ti en estos dos elementos que hemos presentado anteriormente. En el primero,
El uso de las prácticas poco éticas en la policía peruana en los últimos 15 años sería nuestro tema, el que hemos visto con anterioridad. Veamos ahora la pregunta en torno a este tema. ¿Cuál fue la influencia del uso de las prácticas poco éticas en la policía peruana en los últimos 15 años? Efectivamente, como te has dado cuenta, esta última parte retrata mucho el tema. Ahora, mi pregunta aterriza sobre un aspecto esencial de este tema. ¿Qué aspecto esencial? La influencia. En el otro ejemplo, la corrupción en el Poder Judicial peruano entre 1990 y 2000 tiene la misma connotación. La pregunta, ¿cómo se originó?, hace referencia justamente al origen de este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Justamente el origen. En este caso la influencia y en este caso el origen. Entonces, cuando uno ya tiene un tema delimitado, se trata de preguntarse qué quiero estudiar de ese tema dentro de mi investigación para plantear la pregunta. Finalmente, la presentación de la postura, que es la respuesta a la pregunta, es la posición del autor de un texto, mediante la cual intenta convencer al lector de que se tiene la razón en lo que se está planteando. Las posturas siempre se plantean en ensayos, se plantean en artículos de opinión, se plantean en investigaciones bastante abiertas, ya a diferencia de otro tipo de investigaciones. Es la respuesta, también ten en cuenta, es la respuesta del alumno, del investigador, del profesional a la pregunta que está investigando. Eso es esencial que se entienda. Y finalmente, la postura también debe ser respaldada con fuentes. Toda investigación es necesario que se haya respaldado con fuentes de información. Si no se respalda con fuentes, termina siendo una simple opinión, una simple conjetura, o quizás simplemente una idea que se te ocurrió, pero no resulta siendo como la base de toda investigación. Muy bien, estimados amigos, es todo cuanto deseo compartir con ustedes en este primer video que trata de sintetizar el primer paso para enrumbarnos en una investigación, que es la delimitación del tema, la elección de la pregunta y el planteamiento de la postura. Estén atentos porque muy pronto estaré colgando nuevos tutoriales en torno a procesos de investigación tan importantes dentro de toda carrera profesional, dentro de todo desarrollo personal. Muchas gracias por la atención, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales.